Gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas. En esta ocasión tendremos el placer de compartir una interesante y muy actualizada conversación con un distinguido invitado que estuvo con nosotros en aquella época que quisiéramos no repetir jamás, la de la pandemia, pero estuvo de forma virtual, y ahora vamos a conversar con él de manera presencial. Arturo López Valerio, quien es una persona vinculado altamente a todo lo que tenga que ver con tecnología, es un empresario tecnológico, y dentro de otras cosas nos va a hablar de un libro que está presentando, Economía Digital, pero yo quisiera antes de eso, Arturo, dándote la bienvenida, lógicamente. Gracias. Que tú nos digas así, de forma llana, o sea, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Ok, gracias nuevamente por la invitación. Para mí un placer estar con el equipo, contigo acá. Fíjate, la inteligencia artificial es una rama de la informática primero. O sea, no es algo que es nuevo, sino que viene durante ya casi 100 años desarrollándose. Y básicamente comprende un conjunto de sistemas, algoritmos, lenguajes, que su propósito es ayudar a que una máquina realice tareas, tenga comprensión, visibilidad y ejecución como un ser humano. Esa es la definición simple. Wow. Entonces, lógicamente, desde el test de Turing, desde antes de la... Cuando tú dices como un ser humano, oye, suena algo, mira, cuando tú dices, mira, como un ser humano, mira, impactante. Sí, tenemos mucha literatura, desde el test de Turing, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, que estamos ya casi cumpliendo 100 años. Lógicamente, una serie de profesionales y sobre todo científicos que se dedicaron a crear una adopción intelectual a través de la ciencia ficción, nos han regalado historias vívidas que nos inspiran, nos da terror, pero al mismo tiempo sí pone en manifiesto que el ingenio humano quiere de alguna manera generar, crear algo que sea inteligente y que esté a la par, pero también que le ayude a evolucionar y a generar desarrollo humano, que entiendo que esa es la parte positiva de todo este cuento. Bueno, ahí hay un punto importante porque ahí ya tú estás combinando o enlazando ese término así como inteligencia artificial al desarrollo humano. Claro. O sea que ya hay una buena conexión. ¿Cómo podríamos nosotros colocar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida diaria? O sea, en el día a día. Bueno, ¿cómo podemos ver la inteligencia artificial? Recuerda que como la inteligencia artificial al final son un conjunto de algoritmos y programas, siempre han estado. En la medida que la informática se ha ido sofisticando, por ejemplo, el que utiliza Gmail, que tiene un correo electrónico y que ese correo electrónico entiende qué mensaje es spam y qué mensaje no es spam, ahí hay inteligencia artificial. Entonces, esa es la diferencia de cuando uno abrió un Hotmail hace muchísimos años atrás y que uno encontraba una serie de correos. El término ahora que está sonando, así es precisamente. Aunque existía... Estamos viendo, de nuevo, un nivel más avanzado de programas y algoritmos que intentan hacer un trabajo humano. Ahora, la diferencia, y creo que esta es la parte interesante, es que puede ejecutar las tareas con una rapidez sorprendente. Entonces, cosa que quizá usted clasificaba 1000 documentos durante, ¿qué? 5 horas, 10 horas, es muy posible que un programa de esto lo haga en 15 minutos. Entonces, el nivel de aceleración es lo que sorprende y el nivel de eficiencia actual, porque estos lenguajes, recuerden que si están diseñados para el aprendizaje, hay algunos que son tontos o se definen como weak, débiles, en los cuales no aprenden, sino que ejecutan constantemente lo que se les ordena. Pero hay otros que están diseñados para tener un aprendizaje del proceso que ejecutan. Y es posible que un día le diga, ese proceso está malo. Wow. Entonces podemos decir, en esa misma línea, Arturo, la inteligencia artificial y la automatización, ¿cómo tú la separas? La inteligencia artificial es un paso mucho más avanzado, entonces, o es parte de la automatización, o la automatización entra en lo que es también la inteligencia artificial, o cómo se diferencia. Se reúnen en el camino porque la automatización es un producto también de las ciencias informáticas, pero automatizar es hacer algo de manera autónoma.
Es decir, algo que funcione solo. Por ejemplo, un robot de siglo XIX, que eran mecánicos, eran autómatas y se definían como tal, pero al final tenían una rutina cerrada. Pero eso no era un robot. Un autómata no tenía un programa, era un proceso mecánico automático. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial ayuda con el reconocimiento de tareas y procesos a generar autonomía en el proceso. Por eso se unen estos dos términos cuando uno ve que una inteligencia artificial puede realizar un proceso autónomo y termina automatizando el proceso. Fíjense, oye, cuando uno escucha que yo soy un hombre de finanzas, cuando uno escucha de una manera tan clara y llana como nos está explicando Arturo, dos conceptos que parecen, como él dice, que son de muchísimos años atrás, pero oye, son conceptos que tú lo asimilas de una manera, yo diría, hay que decirlo, por lo menos desde el punto de vista de la interpretación fácil, claro, lo que está diciendo. Son conceptos verdaderamente representan un avance descomunal. ¿Cómo se está utilizando hoy? Por ejemplo, vamos a entrar, tú que eres un empresario tecnológico, ¿cómo se está aplicando en la industria, en los negocios, esto de inteligencia artificial, economía digital, que vamos a hablar de tu libro, quiero claro, que hablemos de la... Gracias. Como forma de hacer más eficiente, como tú dijiste, de hacer más productivo, más efectivo los negocios? Fíjate, uno de los sectores que más ha aplicado la inteligencia artificial en términos, y los procesos de automatización también, dicho sea de paso, en términos de generar eficiencias en sus operaciones, ha sido el sector financiero. Hay una categoría que de hecho genera muchos miles de dólares y millones en cualquier lado del mundo, que son los robo-advisors, que tú debes conocerlo. Claro. Un robo-advisor, para que la audiencia entienda, es básicamente un robot financiero, un programa que conoce las tendencias del mercado, conoce las tendencias y el histórico de los valores de un comportamiento específico y hace sugerencias al cliente dentro de una cartera de negocio o un portafolio cerrado. Entonces, ese es un claro ejemplo de uso de inteligencia artificial. Ahora, para que estos sistemas funcionen en cualquier negocio, por ejemplo, si nos vamos al sector de la comunicación de marketing, tenemos ahora Adobe, que ha lanzado una suite de servicios que tienen inteligencia artificial, que ayudan a generar imágenes, a componer textos, a escribir guiones, a escribir brief, el famoso brief que tanto trabajo le da a las agencias, a los clientes de las agencias, mejor dicho. Y ahora un sistema puede generarlo. Ahora, lo importante es que estos sistemas al final necesitan datos. Y eso es algo que tenemos casi más de una década hablando en el país, de que nosotros no podemos montar a la revolución de la inteligencia artificial en cualquiera de sus categorías si podemos seguir generando procesos de acumulación de datos, datos buenos, datos útiles, que puedan ayudar a estos algoritmos a hacer su trabajo. Porque hay empresas que son tontas, porque no almacenan nada, no guardan nada, no documentan nada y no tienen un procesos estructurados. Y hay empresas muy eficientes, pero que se ven. Entonces, fíjense dónde está el gran dilema del futuro de cualquier negocio para la República Dominicana. Y es que en la medida que usted es eficiente, se van a dar cuenta de que nuestro mercado primero es deficiente. Los procesos no son óptimos. Y por tanto, usted va a tener que exportar y conseguir otras fronteras para que su negocio eficiente pueda sobrevivir, porque va más rápido que el mercado. Entonces, cuando usted automatiza, usted puede reducir personal. Sí, eso suena bien, pero tiene un impacto social al mismo tiempo. Pero al reducir personal, quizá usted quita la capacidad de poder ampliar y generar más producción. Entonces, hay una línea fina en donde la automatización entra, la eficiencia también, pero el fortalecimiento del negocio, entendemos que provoca que todos los negocios en algún momento tengan que caracterizarse o definirse como plataformas globales. Es decir, yo no puedo pensar mi negocio exclusivamente para la República Dominicana. Tengo que ver Centroamérica, claro, tengo que ver Sudamérica, si no quiero enfrentarme quizás con la barrera del idioma. Te queda aquí. No crezco. Uno escucha, Arturo, y quiero que tú nos aclares a nuestro público televidente, ciertas preocupaciones de orden ético y de privacidad en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué hay en eso?
Fíjate, yo creo que antes de hablar de la privacidad tenemos que hablar de la ética. Sí, por eso te digo, de orden ético primero. Sí, exacto. Y luego de privacidad. Entonces, ¿qué pasa? Con la ética, todo sistema, quitemos la inteligencia artificial porque así, al final son sistemas. Todos sistemas tienen que tener una base de la protección de los datos ciudadanos, primero, porque ya nos garantizan las leyes a nosotros. Segundo, debe haber una disposición en términos de cómo se van a utilizar los datos. Y esto es algo que como la innovación precede a la regulación, entonces siempre va a haber problemas ahí, claro, porque va a haber algo bastante moderno. Ya lo hizo a Microsoft con OpenAI y ChatGPT, lanzaron una demo global masiva, quizá la más grande de la humanidad hasta el momento, y no hay una regulación para eso. Y la regulación va a venir después de esa ejecución, y ya el Office ya lo lanzaron, y tiene el Copilot, que es un asistente de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una regulación, no hay una ordenanza, aparte de la genérica del manejo de datos personales, que regule esto. Entonces, ¿dónde entra la ética? Debemos entonces suscribirnos a elementos éticos que nos ayuden a no vulnerar a los demás. Entonces, dicho esto, entonces, el tema de privacidad es que si usted ahora mismo va al ChatGPT, que está en OpenAI, abierto, si quiere elegir la versión profesional cuesta $20, que tiene más potencia, y le da el modelo número 4. Pero ¿qué pasa? Recuerden lo que estuve diciendo anteriormente, y es que estos modelos están diseñados algunos para aprender de lo que se le instruye. Eso significa que lo que usted le comparte va a ser parte del aprendizaje, y es posible que lo comparta la máquina con otro usuario que esté haciendo una consulta muy similar. Entonces, importante, no ponga información confidencial de sus empresas, de sus situaciones personales, ningún tipo de indicador financiero, número de cuenta y elementos que son sensitivos. No le pida a la inteligencia artificial que le genere una contraseña, por favor, y cosas por el estilo, porque ahí es donde la protección de las regulaciones existentes están limitadas por el avance acelerado de la innovación. En esa misma línea, Arturo, que ya me has tocado en ese orden, ética y privacidad, ¿de qué manera se está abordando la seguridad en el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, tú estás utilizando, dijiste por un lado, que es importante observar los elementos éticos en muchas cosas, pero también no puedes dejarlo todo a la asunción de la ética, sino también desarrollar seguridad que te reduzcan, vamos a decir, la discrecionalidad de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Fíjate, siempre el problema de seguridad empieza por casa. A veces uno piensa que es un malvado en Taiwán o en Uganda, y es usted mismo quizás. Sí, porque con un poco de ingeniería inversa es muy posible descubrir la clave de muchas personas, porque no tienen un entrenamiento para su protección digital, de su huella digital, y ven subiendo fotos, dejando un rastro, que cuando viene alguien y lo extrae de manera acelerada, puede crear un perfil de usted. Entonces, ¿cómo nos protegemos primero? Con educación. Yo creo que es la primera capa. Si a nivel general no existe una educación desde el colegio, desde el Estado, las empresas tienen que enseñar a su personal. Okay. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y así progresivamente vamos evitando generar los tropiezos que le abren la puerta fácilmente a cualquier sistema que vaya a un proceso que quiera vulnerarnos. Ahora, ¿qué pasa? Independiente ya de esto, entonces existen los ataques de fuerza bruta a los sistemas, los hackeos, ahí está el miedo ahora con Pegasus, y yo les recomiendo a todo el mundo que descargue la herramienta que puso a disposición Amnistía Internacional, que usted la puede bajar a su teléfono y revise, porque a veces uno cae. Ahora, ¿cómo uno no cae en ese tipo de vulnerabilidades? Primero, usted tiene su teléfono. La principal puerta abierta de su teléfono es el WhatsApp o el sistema SMS. Porque si usted recibe un mensaje que tenga un enlace y usted simplemente lo pincha, inmediatamente usted está abriéndole el universo a su equipo.
Entonces hay que tener cuidado. Número que usted no conozca, olvídese de eso. Es mejor que lo llamen a la casa o lo contacten personalmente, porque es así como entra Pegasus, de una manera simple, hay otras más elaboradas. Entonces, entiendo que la mitad del pleito, como decimos en buen dominicano, literalmente está del lado del usuario. Claro. Las plataformas, inclusive, En la ya el Estado protección dominicano de cada quien. ha visualizado los elementos de infraestructura crítica, las empresas están haciendo su levantamiento. Hay una adopción lenta en República Dominicana a nivel general, que de hecho en los niveles de los reportes de preparación para ciberseguridad estamos de último, pero entendemos que ya este tema, como se está convirtiendo en algo crítico, lógicamente van a llegar las inversiones y va a llegar la adopción. Es decir, que no solamente el Estado diga que algo es crítico y haga una política, sino que también el empresariado empiece a invertir en proteger a sus usuarios y a sus clientes sobre todo. Bien, Arturo, vamos a tomar nuestra primera breve pausa y vamos a continuar en el segundo tramo. Vamos a hablar de economía digital. Quiero también, antes de entrar a toda la segunda parte de economía digital, que me toques cómo estamos en materia de legislación y consecuencias a quienes se aprovechan de que el individuo no se proteja, como tú acabas de señalar ahora. Continuamos en un par de minutos con nuestro distinguido invitado, Arturo López Valerio, quien nos ha venido hablando de un tema de tanta actualidad como es la tecnología en sentido general. Nos hemos ocupado un poquito en este primer tramo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, pero vamos a hablar de otras cosas ahora.